Lo hago, ¿no? En nombre de Dios se abre la sesión. ¿Eso es suyo o de ella? No, es de la sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del día de hoy tiene como primer punto de la tabla el análisis de los traspasos en los multifondos de pensiones y la decisión de establecer medidas al respecto. Esta materia de gran interés para todos los trabajadores del país ha provocado revuelo tanto en las entidades administradoras de los fondos de pensiones como en los mismos cotizantes, que buscan mejorar la rentabilidad de sus fondos y por ende obtener pensiones dignas que le permitan vivir su etapa de jubilado en una forma decorosa. Para conocer la opinión de la Superintendente de Pensiones sobre las implicancias de los traspasos dentro del sistema, me refiero a los traspasos de fondos, se invitó a la Superintendenta, señora Solange Bernstein, a quien agradecemos su presencia en esta comisión. Además, para conocer la opinión de una de las entidades que formula recomendaciones a sus asociados en lo que se refiere al traspaso de sus ahorros de un fondo a otro, se invitó a los representantes de Felici Forrado, señores Gino Lorenzini y Rafael Geray, a quienes también agradecemos su concurrencia a la comisión. Dejo con la palabra a la señora Solange Bernstein. Por su intermedio, presidente, muchas gracias por la invitación a venir a presentar estos anuncios que hicimos la semana recién pasada respecto de un tema de preocupación en el último tiempo para la Superintendencia de Pensiones y que dice relación con información a las personas respecto de temas que son difíciles, temas de inversiones, temas complejos, y que ha sido una permanente preocupación de la Superintendencia el poder informar a la gente. Paso entonces a una presentación. Ahí. En primer lugar, quisiese yo digamos, poner el marco, digamos, de cuál es el sistema de pensiones en lo que se refiere a la selección de fondos, donde tenemos un sistema de pensiones cuyo objetivo es la inversión en el largo plazo para financiar pensiones futuras, donde las personas invierten por 20, 30, 40 años para financiar una pensión. Tenemos desde el año 2002 un sistema en el cual las personas eligen libremente uno entre 5 fondos, donde la ley establece que muchas personas eventualmente no pueden tener la capacidad de manejar estos fondos y irse cambiando de un fondo a otro o saber exactamente cuál es el fondo que les conviene más y por lo tanto establece una trayectoria por defecto, por tramo etario, y luego de la crisis 2008, que fue muy profunda sin duda, se ha observado crecientemente un interés que, por cierto, puede ser muy positivo y como lo vemos como muy positivo como superintendencia en términos del interés que tienen las personas respecto del manejo de sus fondos de pensiones y eso lo hemos reflejado en que las personas más activamente se cambian. Y ha sido preocupación de la superintendencia el que ese cambio de fondos sea lo más informado posible y con la mayor conciencia respecto de qué es lo que es el fondo A, qué es lo que es el fondo B, qué implicancias tiene el cambiarse de fondo, porque una buena noticia en términos de mayor involucramiento eventualmente también tiene como correlato el si la gente no lo está comprendiendo bien, eventualmente puede hacer un uso de esta herramienta de manera no adecuada o que eventualmente no predigan adecuadamente cuáles son las consecuencias de ello. No corre. Bueno, este es un gráfico donde se muestra justamente la preocupación nuestra respecto del año 2008, como decía yo, ya se empezó a ver este movimiento activo,
que tiene un aspecto sin duda positivo, pero a su vez esta preocupación de que se ejerza esta facultad de cambiarse de manera bien informada, y lo que vemos es que el último año se ve que hay un cambio fuerte en lo que eran los traspasos de fondo, y que eso levantó nuevamente la preocupación por parte de la superintendencia, una preocupación que ya teníamos desde el año 2008. Yo creo que Matilde vaya a cambiar, porque no cambia. Sí. Bueno, entonces, como decía yo, el movimiento mayor de personas entre un fondo y otro generó la preocupación por parte de la superintendencia, y en ese sentido se ha hecho un profundo análisis, digamos, de esta situación. Ya con los cambios que se hicieron en el 2008 comenzamos a hacer algunos análisis en aquella época, el año 2009, 2010, estuvimos mirando los datos a ver si la gente estaba ejerciendo, digamos, la libertad de cambio de fondo en forma, digamos, adecuada o no, comprendiendo adecuadamente o no. Nosotros como superintendencia recibimos muchas personas, tenemos una oficina de atención de público, tenemos distintos canales, por lo tanto eso nos permite tener una percepción de que lo que la gente esté haciendo realmente esté consciente, digamos, de los riesgos que puede implicar. Y por lo tanto, en vista de los resultados que estábamos viendo con los análisis que estuvimos haciendo con los datos del 2008, más los datos que se fueron recogiendo después, se decidió tomar medidas para proteger a los afiliados, y esas medidas han sido graduales y paulatinas y consistentes en el tiempo durante los últimos años. Tenemos una nota técnica que fue publicada también la semana pasada en conjunto con estas nuevas medidas. Y esa nota técnica primero contextualiza el tema de los traspasos, cuál es el sentido que tienen los multifondos, y se analizan los resultados en términos de rentabilidad de los cambios de fondo en las circunstancias, digamos, del año 2008. También se analiza los últimos 12 meses, las personas que se cambiaron en forma frecuente, y se hace un estudio de caso con uno de los asesores, que es justamente los aquí presentes, como un análisis de caso, porque justamente veíamos que las señales específicamente de esta entidad eran los más seguidos. Por eso se tomó como un estudio de caso, a ver si la gente libremente se estaba cambiando y le estaba yendo bien, y cómo, o no le estaba yendo bien, y cómo le estaba yendo a quienes seguían recomendaciones de estos asesores u otros asesores que hubiese en el mercado, digamos, cómo están operando. Lo que se constata en este estudio es que en general las decisiones de cambio no son todo lo buenas que uno quisiese o que a lo mejor las personas esperaban, porque aquí un poco es como la expectativa que tienen las personas, y como les decía yo, en nuestro contacto permanente con la gente vemos que muchas veces ellos piensan que están haciendo algo y en realidad están haciendo algo distinto de lo que ellos piensan estar haciendo. En ese sentido, los estudios mostraban que en el caso de los traspasos del año 2008, en torno al 50%, un poco más, de las personas tenían cambios que implicaban que les iba mejor que en el caso, gracias, que les implicaba que les iba mejor cambiándose que no cambiándose, y viceversa. Por lo tanto, era casi como tirar una moneda al aire para respecto de los que se habían cambiado en 2008, en los análisis que hicimos. Cuando veíamos a las personas durante los últimos 12 meses que se estaban cambiando en forma más frecuente, más de 2 veces en 12 meses, veíamos que al 77% de las personas les iba peor con su estrategia de cambio de fondo que haber permanecido en un mismo fondo. Por lo tanto, la preocupación nuestra era, bueno, las personas sabrán cómo les está yendo, tendrán la capacidad de ir calculando el cómo les va con los cambios de fondo o no. Y esa era una de nuestras inquietudes. Y también se hace el estudio de caso, donde nuevamente se ve que para un porcentaje muy significativo de las personas que habían seguido esta estrategia, en base a las bases de datos, podemos ver las fechas y podemos ver quiénes se traspasan en las fechas en las cuales se dan determinadas señales y quiénes se traspasaron en las fechas de las señales. Efectivamente, la gran mayoría de ellos, a partir del en torno a la cuarta, quinta señal,
ya el resultado no era positivo con respecto a la estrategia de haber permanecido en un mismo fondo o el A o el E, que eran los dos fondos donde se estaban cambiando las personas. Por lo tanto, lo que veíamos en definitiva es que, en general, quienes se cambiaban por sus propias decisiones, que se cambiaban siguiendo a uno de los asesores que tiene mayor número de seguidores, porque vemos en las fechas y vemos quienes se cambian en esas fechas, veíamos que no necesariamente los resultados de esa estrategia eran positivos y por lo tanto eso implicaba que nosotros como superintendencia de pensiones, al ver y analizar esta situación, nos sentíamos responsables de entregar información a las personas al respecto. Y en ese sentido, y en ese marco es que se toman las medidas que son básicamente de información y equidad. Porque además de esto tener un impacto respecto de quienes se estaban cambiando y de no saber si ese impacto las personas tenían conciencia de que les podía ir bien o les podía ir mal en un determinado cambio, no solamente tenía un impacto sobre ellos, sino que además estábamos percibiendo que eventualmente esto podía tener un impacto sobre el mercado financiero y de esa manera sobre los mismos afiliados que se estaban cambiando o sobre aquellos afiliados que no se cambiaban, que son más del 99% de las personas se permanecen en un mismo fondo y por lo tanto puede haber un impacto también sobre el resto de los afiliados, no solamente respecto de quienes se cambian, debido a que en un día en particular podían producirse estos cambios masivos. De hecho, en el último cambio se cambió más del 20% del fondo E, sin perjuicio de que el número de personas es poco en relación al total de los afiliados al sistema. En términos de porcentaje del fondo, sí es un porcentaje importante, y en términos de cantidad de dinero respecto a nuestro mercado de capitales es importante y puede eventualmente tener estos traspasos impacto en los precios de los instrumentos financieros en los cuales se invierten los fondos, y por eso también un impacto respecto de todos los afiliados al sistema. Por lo tanto, era necesario abordar medidas que significaran mayor protección para quienes se cambiaban, así como también para quienes permanecían en un mismo fondo. Las medidas, como les digo, comenzaron a aplicarse ya hace más tiempo. Estas de las 3 medidas que anunciamos la semana pasada fue producto de una continuidad de cosas que hemos ido haciendo en el último tiempo. Ya desde el año 2008 les decía yo que se veía que la gente se había cambiado y que eventualmente esos resultados de esos cambios no habían sido positivos, puesto que cuando uno se cambia justamente en la mitad de una crisis, es difícil poder predecir cuándo esa crisis está terminando. Por lo tanto, yo al cambiarme, cuando ya he tenido rentabilidad negativa por 1, 2 o 3 meses, eventualmente si me cambio, pierdo la oportunidad de estar en la recuperación y por lo tanto consolido esa pérdida. Y eso era algo que las personas tenían que estar conscientes. Puede ser una decisión consciente y bien pensada por parte de una persona, porque no sabe si eso va a seguir cayendo o va a subir, pero lo importante es que la persona tenga la información para tomar esa decisión en forma adecuada, y teníamos la percepción de que eventualmente esa información las personas no la tenían, y por lo tanto para nosotros como superintendencia era importante el comunicarlo. Los cambios, después de estas medidas que se han hecho durante todo este tiempo, siguen siendo en temas 4, le llamamos nosotros. O sea, desde la fecha que se hace la solicitud, 4 días después se materializa el cambio, y ese es simplemente por temas operativos y de precio y de que no hay arbitraje, que efectivamente hay ese retraso de 4 días, que de hecho era más hace algún tiempo atrás, y lo hemos logrado eficientar para tener traspasos en temas 4. No hay ni costo monetario a los traspasos. Es importante aquí destacar sí que la ley permite un cobro, pero ninguna administradora de fondos de pensiones actualmente cobra por los traspasos. Hay un cobro que estipula la ley, ese cobro no se puede sacar del fondo ni de la cotización, tiene que pagarlo la persona, digamos, tendría que ser una transferencia electrónica, no va a cambiarse, tendría que pagarlo en cash. La ley lo permite, pero ninguna de las administradoras lo está cobrando en este minuto, y por lo tanto no hay cambio en ese sentido respecto a ese tema. Las medidas se centran en información y regulación, y en términos de regulación se introduce un mecanismo de mayor equidad frente a los eventos de traspaso, y se da mayor flexibilidad a la administración de estos eventos. ¿Puedo interrumpirla, perdón? Sí, claro. Sí, gusto saludarla, buenos días. Es que sabe que usted ha señalado allí al pasar de que la ley hoy permite el cobro de una persona que quiera traspasarse de un fondo a otro. Sí, efectivamente, pero más de 2 veces. Déjeme solo argumentar, o sea, se supone que, ¿no es cierto?, las AFP hoy día no han asumido
los riesgos que debieron haber asumido en su momento cuando uno no tenía la opción de cambiarse de fondo. Al tener la opción de cambiarme de fondo, estoy asumiendo desafortunadamente yo el riesgo y no la AFP. Ellos siguen, ¿no es cierto?, teniendo la rentabilidad y yo asumo las pérdidas que pueda tener por ese traspaso de fondo. Y encima además se me puede cobrar por eso. Senador, yo le voy a explicar en unos minutos más incluso ese tema de los riesgos, etcétera, en unos minutos. Lo que sí quisiera aclarar, que lo dije efectivamente al pasar, es para las personas que se traspasan más de 2 veces en un año. Quien se traspasa más de 2 veces en un año, efectivamente al tercer traspaso en adelante el administrador puede cobrar, y eso es algo que está en la ley, pero ningún administrador en este minuto está cobrando. La ley lo estipula así está escrita la ley, no se permite, da al tercero, no porque cambiarme una vez. Seguimos, Matilde. Bueno, ahí le explico las medidas que se han ido tomando en el último tiempo. Como les decía yo, la preocupación viene desde el año 2008 y la superintendencia, por ello, generó un simulador de pensión que se publicó recientemente. Fue un largo trabajo durante bastante tiempo en llegar a un modelo que nos permitiese simular pensiones a 30 años plazo. Los modelos nunca son exactos ni precisos, es una simulación y así lo destaca, digamos, el simulador que tenemos en el sitio web de la superintendencia, donde se dice que hay supuestos, se explicitan cuáles son los supuestos y se le dice a la persona que es un ejercicio de simulación, que obviamente no son resultados ciertos, pero que le da a la persona un orden de magnitud. Es importante que en un sistema de contribución definida, las personas saben cuánto contribuyen, pero no saben cuánto van a sacar de pensión. Y eso es una realidad respecto de todos los sistemas de contribuciones definidas en el mundo. Ahora vemos que hay sistemas de beneficio definidos, donde en realidad eso también pasa a ser una realidad porque tienen problemas muchas veces de solvencia y al final del día el beneficio también puede verse afectado. Pero en definitiva, un sistema de contribución definida tiene ese elemento de incertidumbre respecto de cuál es la pensión futura que voy a recibir, y esa incertidumbre viene de diversas fuentes, tanto de incertidumbre de mercado laboral como de rentabilidad, etcétera, etcétera. Entonces el simulador de pensión lo que intentaba era, y lo que intenta es incorporar el tema de incertidumbre en la pensión futura, que es lo que la persona debería tener a la vista al momento de decidir una estrategia de inversión. Desde el punto de vista de la superintendencia es algo clave que las personas tienen que tener en mente, que los fondos de pensiones son para financiar pensiones futuras y por lo tanto cuál es el impacto que una estrategia de inversión pueda tener sobre esa variable. Para nosotros es importante que la gente lo tenga en mente al momento de tomar decisiones. Este fue un trabajo que comenzó el año 2010, el año 2012 en septiembre se lanzó en el sitio web esta herramienta. Tenemos en promedio 23.000 simulaciones al mes que hacen distintas personas, por lo tanto tenemos más de 100.000 personas que han hecho simulaciones con esta herramienta y nos tiene bastante contentos porque además también nos permite extraer información a nivel agregado. Esto es innominado, no tenemos los nombres de las personas, por lo tanto no podemos saber, digamos, cuál es su realidad, pero nos va a permitir hacer mucho análisis respecto de qué es lo que la gente espera y cuánto obtiene. Además, en la misma línea, las administradoras de fondos de pensiones tenían algunas su propio simulador, pero esos simuladores, cada uno tenía supuestos de rentabilidad ad hoc, como ellos quisiesen, digamos. Y nosotros como Superintendencia de Nuevos era importante el que esos supuestos fuesen los mismos para todas las administradoras, y se emitió una circular que entra en vigencia ahora en el mes de julio, de tal manera de que todas las administradoras de fondos de pensiones, si quieren hacer simulaciones, tienen que hacerlas con los supuestos que determina la Superintendencia, porque nadie puede prometer hacia el futuro, ni hacer pensar a la persona que hacia el futuro la rentabilidad va a ser o A, o B, o C, porque ellos son mejores, etcétera. Nadie puede en realidad el hacer esa promesa. Por lo tanto, respecto de las administradoras de fondos de pensiones, se les instruyó que usaran los mismos supuestos para el futuro. O si no, una persona podría decidir una FP en base a una simulación de pensión hecha con un retorno mayor que otra. Y resulta que eso es un supuesto, es una simulación de algo futuro que en realidad no puede dar garantía la administradora de fondos de pensión. Por lo tanto, nosotros exigimos a la AFP usar los mismos supuestos que tiene la Superintendencia, y en caso de hacer ejercicios adicionales, la persona podía entonces a lo mejor cambiar esos supuestos.
pero la base es lo que determina la superintendencia. Y de nuevo esto tiene el sentido de que las personas pudiesen escoger mejor, porque si no alguien le puede poner, si usted está en la administradora X y tiene el fondo A, entonces su rentabilidad va a ser de Z, y en realidad al final del día esa rentabilidad si no es de Z, ¿qué es lo que va a pasar con ese afiliado? Por lo tanto, la preocupación de la superintendencia en ese sentido se manifestó a través de la dictación de esta circular, que tuvo menos difusión que lo que ha tenido estas medidas últimas, pero son medidas, y el mismo simulador de pensión tuvo menos difusión que lo que ha tenido las medidas últimas, pero son temas que para nosotros eran sumamente importantes. También hicimos videos informativos. El primer video se sacó en octubre del año 2011, que se exhibió en el sitio web y en las oficinas de atención de público, y también fueron expuestos nuevos videos que también se sacaron ese mismo año 2012, fue el año siguiente, el 2012, que se transmitieron a través de SubTV, la red Metro, y también están permanentemente en nuestro sitio web, de nuevo, explicando qué son los multifondos, qué significa escoger, en este sentido de tratar de informar a las personas. Hay un área de trabajo adicional que esto todavía está en progreso, que estamos elaborando una variable nueva, el indicador de calidad de servicio de la superintendencia, que se refiere a la asesoría de las AFP para sus afiliados en materia de inversión, puesto que encontramos que ahí hay un espacio en el cual las administradoras pueden hacer más de lo que están haciendo hoy día en términos de asesoría. Hay algunas que hacen más que otras, hay algunas que toman el perfil de riesgo del afiliado, otras no. Sin embargo, creemos que se requiere de que las administradoras de fondos de pensiones cumplan mejor el rol de asesoramiento en materia de inversiones para sus afiliados, y en ese sentido estamos incluyendo esta variable y no normándolo, porque la alternativa podría haber sido normar y decirle exactamente cómo tienen que asesorar, pero creemos que es mejor esta alternativa, y bueno, si no resulta en el futuro a lo mejor se norma, pero en este minuto estamos dando el espacio para que cada una administradora vaya generando herramientas distintas de comunicación e información a sus afiliados. ¿Matilde? Durante el presente año también se tomaron medidas en términos de fortalecer las funcionalidades de los cambios de fondo y monitoreo en línea de estas instrucciones, específicamente a través de políticas de capacidad para los sitios web, porque veíamos que las páginas de las administradoras estaban teniendo problemas cuando había muchas personas que simultáneamente solicitaban cambio de fondo, las páginas no estaban bien preparadas y hemos instruido a la administradora el mejorar eso. También revisar y corregir problemas tecnológicos con cambios masivos, todo eso se ha instruido, el mejorarlo, el robustecerlo, el que no se produzca ningún tipo de problema operativo producto de cambios masivos de fondo, porque hemos visto en el último tiempo que, como les mostré en el gráfico anterior, esto ha ido creciendo y de hecho en la última oportunidad el cambio sobrepasó el 5% y se gatilló este dispositivo que teníamos desde el año 2008, en el cual si un más del 5% de los afiliados a un determinado fondo, donde los fondos se traspasan en un determinado día, se gatilla este dispositivo del 5% para resguardar el bien del fondo de pensiones en su conjunto. Y se han generado procesos más expeditos, etcétera. Respecto a las medidas informadas la semana recién pasada, que tuvieron mayor difusión que el resto de las cosas que hemos hecho en el último tiempo, esto se refiere a una pantalla informativa de rentabilidad, que tal como les decía yo, nuestro principal objetivo es informar a las personas y que las personas sepan el resultado de las decisiones que están tomando para que de esa manera tomen decisiones de forma más informada. Y en ese sentido la superintendencia lo que hace es que solicita que haya un informativo con la rentabilidad que ha tenido la estrategia activa de cambio de fondo para una persona durante los últimos 12 meses versus haber estado en cualquiera de los 5 fondos, y esa es una información que se le hace presente a la persona al momento de cambiarse por una segunda vez en un año de un plazo, digamos, de 12 meses. Es decir, una persona que está empezando a cambiar de forma activa de fondo va a empezar a tener, cada vez que se cambia, información de cómo le ha ido en los últimos 12 meses respecto de los traspasos. Creemos que esta es una herramienta sumamente útil para las personas, no es algo fácil de ir a calcular cada uno, estar buscando los valores cuotas y calcular cuál ha sido la rentabilidad de mi estrategia activa, por lo tanto creemos que es una pieza de información que va a ser importante porque una persona que está teniendo una estrategia activa de cambio de fondo va a tener interés, bueno, de hecho así lo hemos estado viendo de nuevo por el mismo contacto que tenemos con las personas en nuestros distintos canales, vemos que las personas muchas veces se llegaban a quejar de que no les ha ido tan bien, qué significa esto de la asesoría, quién los resguarda, etcétera, y por lo tanto nosotros como superintendencia es importante que pudiésemos informar, instruir a las administradoras de fondos de pensiones de que informaran a las personas cómo les estaba yendo con las estrategias más activas de cambio de fondo.
La segunda medida tiene que ver con un tema de equidad. El 5%, si bien es cierto, se incluyó el año 2008, pensando en que si venía un escenario de rentabilidad negativa en algún minuto, podía haber muchos afiliados que si quisiesen cambiar en ese mismo momento de un fondo A, por ejemplo, a un fondo de menor riesgo. Por lo tanto, esa medida se incluyó en el año 2008 como medida post-crisis. Sin embargo, no se había gatillado hasta recientemente. Por lo tanto, al gatillarse nos dimos cuenta de que había gran malestar por parte de quienes llegaban más tarde, porque implicaba que se podía demorar un día más, 2, 3 o 4 días más su traspaso respecto de personas que lograban cambiarse exactamente en el día en el cual lo tenían estipulado. Por lo tanto, para mayor justicia, mayor equidad respecto de quienes querían traspasarse en el mismo día, lo que se establece es que haya un cambio de fondo gradual, pero en vez de la gradualidad ser por orden de llegada, la gradualidad es que a todos se les cambia, pero en un porcentaje que permita, digamos, este límite del 5%. De tal manera de tener un traspaso más equitativo y cumplir con las expectativas de todos quienes quieren cambiarse de igual manera, y no que haya gente que quede postergada y con esa sensación de malestar. Otra medida que también tiene que ver con protección respecto de quienes se quedan, quienes permanecen, que se refiere a la liquidez del fondo E. Esta es una medida que permite una mejor diversificación del portafolio del fondo E, de tal manera de que se pueda efectivamente invertir en renta fija extranjera. Ustedes saben que el Fondo E tiene permitido invertir en renta fija extranjera, sin embargo, materialmente esto no se había dado y prácticamente no tienen inversión en renta fija extranjera, porque la forma de invertir más eficientemente es a través de fondos mutuos diversificados, pero esos fondos mutuos diversificados tienen en general un porcentaje invertido en instrumentos que llama la ley restringido. ¿Qué son instrumentos restringidos? Instrumentos restringidos son, por ejemplo, un instrumento que tiene solamente una clasificación de riesgo. Aun cuando sea muy buena, la ley dice que tiene que tener dos, entonces si tiene una ya es restringido. Ese es un ejemplo. Entonces hay instrumentos restringidos y al tener, aunque sea un 1% o un 0,5%, lo que fuese, digamos, de instrumento restringido, un fondo mutuo de renta fija extranjero, quedaba automáticamente eliminado el fondo mutuo completo, aun cuando tuviera el 95% invertido en AAA. Por lo tanto, eso al final del día hacía que los administradores de fondos de pensiones no accedieran a renta fija extranjera, que es más líquida y por lo tanto permite mejor la movilidad de afiliados de un fondo a otro, y al mismo tiempo contribuye a la diversificación del fondo y a tener una combinación de riesgo-retorno más adecuada al perfil de los afiliados. Por lo tanto, tiene un doble efecto, digamos, permite diversificar mejor y al mismo tiempo darle mayor liquidez al Fondo E para enfrentar estos traspasos. Esa es una medida que vio el Consejo Técnico de Inversión. Como ustedes saben, la Superintendencia, para emitir el régimen de inversión, requiere de una avisación del Consejo Técnico de Inversión, y también fue revisada por el Ministerio de Hacienda y hoy día está en consulta para el público en general. ¿Cuál ha sido el eje de la política de regulación de la superintendencia? Y consideré pertinente, justamente por la consulta que hacía el senador Bianchi hace unos minutos atrás, consideré justamente pertinente hacer alusión a lo que ha sido la política de la superintendencia dentro del marco legal vigente en el último tiempo. Y efectivamente el sistema de pensiones es bastante complejo, y el sistema de multifondo sin duda es una herramienta que aumenta la libertad del sistema, pero también agrega complejidad. Y esa ha sido una preocupación desde que comenzó el sistema de multifondo. Y en ese sentido veíamos que cuando se creó el sistema de multifondo, el Fondo A fue sumamente popular. Y aquí vemos la trayectoria de cómo fue aumentando los cotizantes del Fondo A. Si ustedes recuerdan, del año 2002 al año 2007, el Fondo A crecía como espuma, que tenía una rentabilidad muy positiva y era muy atractivo. Y como superintendencia recibíamos, por ejemplo, muchas quejas de personas que estaban próximas a pensionarse y que la ley les prohibía estar en el Fondo A. Y la gente decía, pero ¿cómo me prohíben lo que me estoy perdiendo? Bueno, y después nos llegaron cartas agradeciendo el que la ley no les hubiese permitido estar en el Fondo A, porque se dieron cuenta de cómo había caído. Entonces, veíamos nosotros que
antes, digamos, de que se produjese la crisis, había una percepción del riesgo que eventualmente no se condecían con las fluctuaciones que podían tener eventualmente los mercados. Y ya previa a la crisis, nosotros como superintendencia estábamos sumamente preocupados de que las personas comprendiesen adecuadamente el riesgo y sacamos una herramienta que se llama Compare Fondo. Antes de eso habíamos sacado una herramienta Compare FP, para que la gente comparara comisiones, comparara calidad de servicio. Bueno, ahora sacamos esta herramienta Compare Fondo, tampoco tuvo tanta difusión, a veces la difusión también depende bastante de los medios, pero la herramienta Compare Fondo estuvo disponible ya el año 2007, previo a la crisis, para que la gente supiese que si estaba en el fondo A, tanto podía ganar en un mes como podía perder en un mes, porque la gente puro veía la ganancia, entonces no se materializaba la pérdida y la gente no sabíamos si el día que perdiera estaba consciente de que también podía perder. Entonces sacamos esta herramienta del Compare Fondos en aquella época. Luego también en el año 2007, también algo que no fue adecuadamente comprendido por el público en general o por el medio financiero en particular, fue que previo a la crisis también veíamos que los administradores de fondos de pensiones estaban invirtiendo para cada uno de los fondos, incluso en aquellos fondos más conservadores, mayor cantidad de renta variable. No sé si ustedes recuerdan que la superintendencia en aquella oportunidad obligó a las administradoras a deshacer los excesos que por ley tenían mandatado deshacer cuando consideraran conveniente, pero cuando consideraran conveniente no llegaba nunca. Entonces la superintendencia determinó que no era conveniente y que por lo tanto había que deshacer esos excesos, y de hecho tuvimos que ir a la Corte a defender nuestra posición, y la Corte Suprema la ratificó la posición de la superintendencia y hubo que deshacer los excesos partiendo octubre del año 2007 y terminando octubre del año 2008, que fue justamente cuando se produjo la crisis. Esto no fue que la superintendencia tuviera la bola de cristal y supiese que iba a haber una crisis el año 2008, porque la verdad es que no la tenemos nosotros ni creemos que la tenga nadie, pero sí sabíamos a ciencia cierta de que los mercados fluctúan y que tanto podía haber escenarios positivos como negativos en cualquier minuto del tiempo, y que por lo tanto esa renta variable exponía a las personas a más riesgo que el que las personas estaban disponibles a asumir cuando escogían un fondo. Por lo tanto, la superintendencia en aquel entonces emitió esta circular con la opinión pública no muy favorable a ella, pero que después se pudo constatar el por qué la superintendencia tenía esta preocupación. Quiero ser bien explícita, podría no haber pasado nunca la crisis financiera y podrían los mercados haber seguido subiendo y la superintendencia podría haber sido criticada por otros 5 años, pero considerábamos que era necesario hacerlo en aquella oportunidad. Bueno, con la crisis financiera quedó más en evidencia el tema del riesgo, el que las personas tanto podían ganar como podían perder. Por lo tanto, seguimos con esta misma línea de informar mejor a la gente y le pusimos nombre a los fondos. Entonces, que el fondo A se llamara riesgoso para que la gente tuviera conciencia de que esto implicaba que podía subir o bajar, y se le cambiaron nombre a los fondos, se dio nueva información en la cartola cuatrimestral, más simple, más sencilla y que se pudiese entender. Cuando la persona optara por traspasar sus ahorros provisionales a algún fondo, también se debía declarar que estaba informado de las características del fondo, etcétera. Se hicieron el fondo recaudador, varias medidas. Matilde. Y en este sentido, respecto de la complejidad que tienen estas materias, la verdad es que también han habido varias información, digamos, en el último tiempo que ha salido en prensa y que por lo tanto consideramos en este contexto importante aclarar. Se ha informado que el año 90, la ley 18.964, baja el encaje de 5 al 1%, con esta compensación de la AFP deberían hacer a los afiliados, y habla ahí de que esta modificación implica transferir riesgo a los afiliados. Esa modificación que se hizo en aquel año, en el año 90, lo que hace fue que está referida a la reserva de fluctuación de rentabilidad, concepto que hoy día está en el olvido porque ya no está, ya se eliminó. Pero lo que era la reserva de fluctuación de rentabilidad era que cuando una administradora de fondos de pensiones tenía una rentabilidad superior a lo que establecía una banda, es decir, le iba muy bien respecto del promedio, con respecto a sus pares, esa ganancia de rentabilidad, en vez de ir a los afiliados, iba a un fondo. Y ese fondo, la reserva de fluctuación de rentabilidad, iba a entrar en primera instancia cuando hubiese una rentabilidad peor que la rentabilidad promedio del sistema, menos esta banda. Por lo tanto, eran los mismos afiliados
los que cubrían con su rentabilidad positiva un escenario de rentabilidad negativa. Y por lo tanto la administradora quedaba en segunda instancia. Por lo tanto, en vez de responder la administradora con recursos propios cuando le iba mal, se constituyó esta reserva con la plata de los mismos afiliados para que concurrieran ellos primero en vez de concurrir la administradora de fondos de pensiones. Por lo tanto, esta reserva de fluctuación de rentabilidad en aquella época, además, decía que cuando se juntara mucha plata en esa reserva, más del 5% del valor del fondo, recién ahí se podía, lo que excediese a eso, ya, ok, se podía repartir, pero tenía que exceder el 5% del fondo. Lo que se hace en esa oportunidad es bajar ese 5% a un 1%. Por lo tanto, ya, continúa la reserva de fluctuación de rentabilidad en aquella época, pero en menor cuantía, repartiendo lo que excediese a los afiliados al sistema en forma más oportuna y no acumulándose para un escenario de rentabilidad peor que la del promedio del sistema. Vale. Por lo tanto, esta reforma que se hizo el año 90 no transfirió mayor riesgo a los afiliados, sino que por el contrario, transfirió mayor riesgo a la administradora de fondos de pensiones porque la hace concurrir más rápido frente a un escenario de rentabilidad peor a la rentabilidad promedio del sistema, porque la reserva de fluctuación de rentabilidad era constituida con plata de los mismos afiliados en un escenario de rentabilidad positiva. Otra cosa de las que se ha afirmado fue que el encaje se redujo de un 5 al 1%. Esto también me lo mencionaron cuando dije las medidas, por lo tanto empezamos a buscar dónde estaban todas estas cosas que empezábamos a escuchar y decidimos que en realidad era importante ir aclarándolas. El encaje es el 1% del valor del fondo desde el año 1983. Muy al comienzo el fondo era muy pequeñito y se puso un encaje del 5%, pero rápidamente ese encaje pasó a ser el 1%, hoy día el encaje representa en torno al 80% de lo que es el patrimonio de una administradora, perfectamente puede representar el 80% porque el fondo es muy grande respecto al tamaño de la administradora y el 1% ha estado ahí, digamos, desde aquella época. Lo que hace el cambio legal de esa ley es que establece que el encaje de propiedad de la AFP, que era antes también, pero que se inviertan los mismos recursos en que está invertido el fondo de pensiones. Por lo tanto, de nuevo, el objetivo de la modificación legal fue alinear incentivos de tal manera de que la AFP tuviera sus fondos invertidos de su propiedad en los mismos instrumentos financieros en los cuales está invertido el fondo de pensiones. Y eso de nuevo... Doña Soledad, ¿sí? Le rogaríamos que acotara su presentación para poder escuchar a los demás invitados. Gracias. Ya, estoy terminando. Gracias. Dale, Matilde, más rápido. Vamos. Bueno, estas son otras aclaraciones, ¿no? Pero les va a quedar ahí documentada. Nuevamente se hace alusión a otro cambio legal y que también da en beneficio de los afiliados el cambio y se dice que aumenta el riesgo de los afiliados. Es al contrario, disminuye el riesgo de los afiliados porque en este caso los excesos de rentabilidad también son de los afiliados y ahí se hace una excepción. Dale más rápido mejor porque... Esta sí quiero mencionarla bien cortito, es la 20.255 porque fue la más reciente, que eliminó la reserva de fluctuación de rentabilidad. Y de nuevo se dice que eso va en desmedro de los afiliados o que implica un aumento del riesgo de los afiliados, y es al contrario. Porque de nuevo, como les expliqué antes, la reserva de fluctuación de rentabilidad implicaba que el exceso de rentabilidad de un afiliado se incorporaba a este fondo. Por lo tanto, al eliminar todas las demás medidas fueron paulatinamente como disminuyendo el impacto negativo que tenía esta reserva. Bueno, el año 2008 finalmente se elimina. María Matilde. Así que eso era un poco lo que les quería yo comentar por su intermedio, presidente, muy brevemente cuáles eran las medidas que habíamos tomado y el contexto en el cual estas se sitúan. Muchas gracias. Presidente, estoy disponible para las preguntas que tengan los señores senadores y que me quieran formular, encantada de poder respondérselas. No. Gracias, doña Soledad. Ahora vamos a escuchar a Felice Forrado, pero yo le rogaría a doña Soledad que usted se quedara hasta el final, porque hay senadores que han preparado 12 preguntas que quieren hacerle al presidente, por su intermedio, si fuese posible que los senadores me hicieran las preguntas. ¿No pueden hacerme las preguntas al tiro? Para que ella prepare la respuesta, entiendo. Sí, está bien. No, pues tienen que tenerla. Bueno, mejor que se lleven la respuesta. Bueno,
no sé si... ¿Cómo está la comisión para...? Senador García. Presidente, yo entiendo que la propuesta de la señora superintendenta es que hagamos las preguntas, porque esto es una materia muy técnica, para ella preparar la respuesta y mientras hace uso de la palabra felices y forrados. Yo entiendo que esa es la propuesta. ¿O no es así? Sería mejor. La verdad es que tenía otro compromiso y hubiese preferido poder retirarme después de responder, pero si es que así se considera pertinente, puedo hacerlo de esa manera que propone el senador. Presidente, yo creo que el tema es de verdad relevante. Yo rogaría que la superintendenta Solange Bernstein no se vaya, que si ella quiere hagamos las preguntas para que las pueda preparar mientras expone Felices y Forrados, pero por favor hagamos la sesión completa y escuchemos la exposición de quienes nos acompañan y además que la superintendenta nos responda el día de hoy. Este tema es un tema importante para el país. Presidente. Presidente, mire, yo quiero proponer lo siguiente. Yo entiendo que la superintendenta tiene una actividad, nosotros tenemos en este tema, como usted y todo el país, demasiado interés en conocer los detalles por parte de ustedes. Yo no sé si es posible que extendamos esta sesión hasta las 12:30 y con eso resolvemos todo. Sí. Presidente. Sí. Yo le quiero proponer a los senadores de que en este momento nosotros hagamos las preguntas que van dirigidas a la superintendenta. Ella se tomó el tiempo para responderlas y después escuchamos a Felices y Forrados. ¿Qué les parece? Como quieran. No, pero que lo escuchemos a ellos y después nos responde la superintendenta, para que ella lo escuche también a ellos. No, por supuesto. Ya. Senadora... Veamos a las 12:30. Sí, senadora Jimena Rincón. Veamos a las 12:30. Sí, ¿se entiende que está empleada, presidente? Está empleada. Ya. Primero, la superintendenta, presidente, ha hablado de un comportamiento inusualmente alto. Y la verdad es que la reflexión a lo mejor debiera ser es que las personas han aprendido, producto de básicamente lo que fue la crisis del año 2008-2009. Y no es que sea inusual, sino que es producto de lo que se vivió en el país. A mí me gustaría saber cuáles son las cifras que maneja la superintendenta para hacer esta afirmación. Y además que me explicara quién es o cómo se define lo que es adecuado. La persona, la superintendencia de pensiones. Si fuera la superintendencia de pensiones, entonces no se entenderían, la posibilidad de que exista libertad de cambio de pensiones, porque estaría acotado a lo que la superintendencia definiera como procedente y no a una actitud libre de el afiliado como lo consigna la ley. Segundo, la superintendenta, señor presidente, habla de que esto es malo y a mí me gustaría saber cuáles son las estadísticas que tiene la superintendencia para establecer que estos cambios o estos efectos han sido malos y cuáles son los indicadores que se tienen en el último año. Aquí la verdad es que hay un cambio o un comportamiento que es profundo y que ha significado que los afiliados tomen decisiones que impactan obviamente en el mercado de pensiones, provocando una venta de acciones en los fondos. Se liquidan acciones del fondo A para poder pasarlas al fondo E o D. ¿Eso a quién le impacta? ¿A las empresas o a las personas? ¿Quién es el que ha pataleado? ¿Las empresas? ¿Cuál es el rol de la superintendencia de pensiones? ¿Velar por los fondos de los pensionados futuros, de los trabajadores actuales o de las empresas? ¿Cuál es el rol regulador del ente? ¿A quién debe cuidarle los intereses? ¿A las empresas o a los trabajadores futuros pensionados? Cuando yo escucho a la superintendenta, señor presidente, la verdad es que entro en preocupación y pánico, porque pareciera más preocupada del sistema financiero y no de nuestros trabajadores.
En general, la superintendencia ha informado que las decisiones de cambio son individuales y dependen de varios factores, y nunca ha objetado los cambios que históricamente se han producido. ¿Cuál es el problema entonces que ahora estaría generando estos cambios? La inestabilidad. Tercero, el simulador definido por la superintendencia tiene, entre otros supuestos, una definición de tasa de retorno. Si, como se ha indicado, señor presidente, por parte de la superintendencia, nadie conoce el futuro, ¿qué pasaría si el simulador provocara una información errónea y las rentabilidades fueran menores? ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿La superintendencia de pensiones, el Estado, los trabajadores? ¿Quién se hace cargo de ese error? ¿No debiéramos a lo mejor entregar información, o en base a qué tomó esa decisión la superintendencia, no debiéramos entregar información hacia atrás respecto de los comportamientos que tuvo el sistema hacia atrás, de tal manera que los trabajadores con esa información cierta pudieran tomar decisiones hacia adelante? Y cuatro, y finalmente, ¿por qué las medidas apuntan a proteger la estabilidad financiera y de las AFPs y no se focalizan en mejorar las pensiones? Pareciera que las medidas van enfocadas a proteger a las AFP y el sistema, pero nada dicen sobre el mejoramiento de pensiones. Gracias, presidente. Senadora Rincón, senador Carlos Bianchi. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a aprovecharnos de la presencia aquí de la superintendenta, la señora Solange Bernstein. Yo no quiero solamente centrar mi presentación en la situación que ha explicitado bien la superintendenta, sino que más bien intentar buscar la situación de fondo, dónde está el problema de fondo. Primero, yo hace ya un par de años hicimos una reforma constitucional, porque a mí me cuesta entender que usted en materia de salud y de educación pueda elegir entre un privado y un público, ¿no? Y tiene opción. En materia previsional solo puedo elegir entre privados y no tengo otra opción. Y mi única opción que tenía, la única opción que tenía, fíjese, era elegir entre mi fondo. Si pasar del fondo A al fondo B, al fondo C, al fondo... Esa era mi opción, esa era mi libertad. Y esa libertad hoy día es la que curiosamente están intentando cuestionar, diciendo que quien ha hecho ver al país, ¿no es cierto?, que era conveniente mover los fondos, porque así se evitaba tener más pérdidas, hoy se señala que allí hay una irresponsabilidad y que esto ha afectado la situación económica. ¿De quiénes? Tal cual lo preguntaba la senadora Rincón. ¿De los afiliados o de las grandes empresas? Entonces, esa pregunta primero despejémosla, porque la poca posibilidad que tengo yo de movilidad hoy, ya que no puedo optar entre lo público y lo privado, son mis fondos. Y además se me señala que van a estar restringidas esas posibilidades. Yo afortunadamente ya hace más de un año y tanto que salí del fondo A y empecé a dividir los fondos, entendiendo que era una medida de precaución para resguardar, producto de una conversación que hace un par de años atrás tuvimos justamente con la superintendenta, viendo la situación de la crisis del año 2008. Estamos escuchando, y esto es importante, por favor, decirle al país, presidente, estamos escuchando hoy día que hay una propuesta por parte del gobierno que viene pronto al Congreso. Y esa propuesta va a estar centrada probablemente en dos ejes. Uno que es aumentar la edad de jubilación y el otro que es aumentar el porcentaje, pasar del 10 probablemente al 13 o al 15, y lo que no sabemos si eso es con cargo al empleador, con cargo al trabajador o con participación del Estado. Entonces, lo que sí sabemos hoy es que las AFP son un extraordinario instrumento para quienes tienen rentas sobre 1 millón y medio de pesos. Para la gran mayoría de los chilenos que tienen rentas promedio 400, 350, 200, 500, 600 mil pesos, este sistema no da el ancho. Y no da el ancho porque en primer lugar no retorna, como se dijo en el nacimiento de este sistema, que el retorno iba a ser del 70%, eso no es así. Y no fue así. Hoy día el retorno es del 30%, y por eso es que en Chile estamos teniendo pensiones promedio de 127 mil pesos al mes. Esa es la realidad. Ese es el Chile de hoy día en materia previsional. Entonces, aparece allí algunas organizaciones, algunos privados, algunas instituciones, gente dedicada, ¿no es cierto?, a hacer de esto
una alerta temprana para llamar la atención de los afiliados que en esta materia, y usted lo ha dicho, superintendenta, no había información masiva, la gente desconocía mucho de estos temas y por lo tanto se mantenía en el fondo A o en el fondo B, dependiendo de la edad que tenía, no tenía conocimiento que podía ser la movilidad. Curiosamente las AFP tampoco informaban de eso, fíjese. Si aquí hay una tremenda responsabilidad de las AFP que no informaban sobre esta materia. ¿Cuál ha sido la responsabilidad que ha asumido las AFP cuando hay pérdida? Ni una. ¿Sabe por qué? Porque se hizo la carga, uno, al asumir la movilidad de los fondos, asumía también la responsabilidad y el riesgo. No la asumía la AFP, anteriormente las asumían. Por lo tanto, hoy día la asume, ¿no es cierto?, el afiliado. Entonces, además me están restringiendo. O sea, no puedo moverme, si me muevo me cobran y además asumo el riesgo. Y la AFP se lava las manos. O sea, superintendente, por favor, ¿qué estamos defendiendo? ¿Cómo le vamos a decir al país lo que hoy día estamos, ¿no es cierto?, teniendo como una realidad? Repito, realidad promedio, 127 mil pesos el promedio de sueldo. Hoy día ustedes están restringiendo la movilidad. Yo quiero saber si eso va a ser así o no, porque si la están restringiendo y además me están haciendo a mí asumir la responsabilidad de las pérdidas y no la AFP, estamos en el peor de los mundos. En tercer lugar, superintendenta, por su intermedio, presidente, ¿qué pasa con la propuesta del presidente de la República? Es efectivo que se quiere aumentar la edad de jubilación y se quiere incentivar para que la persona mayor de 65 tenga incentivos económicos para seguir trabajando, porque ahí se nos va a generar un choque, un cruce entre quienes quieren ingresar al mundo del trabajo y quienes quieren salir del mundo laboral. Y si es verdad que se quiere aumentar del 10, pasar al 13, al 15, buscando eso como medida de solución. Y en definitiva, si va a haber algún actor que compita con este sistema que hoy día definitivamente no permite que nuestras personas tengan jubilaciones dignas al final de sus días. Gracias, senador García. Gracias, presidente. Mi preocupación y mi pregunta en realidad es una sola. Mi preocupación es la rentabilidad de los fondos de pensiones, porque probablemente si la rentabilidad de los últimos años fuera mucho mejor de lo que ha sido y en algunos casos dejara de ser negativa, probablemente no estaríamos teniendo esta sesión ni esta preocupación. Y yo quiero consultar concretamente sobre un reportaje que realizó un importante diario de circulación nacional el día domingo recién pasado. Estoy seguro que la señora superintendenta lo tiene que haber visto, que titula, dice, ¿quiénes son y cómo operan los mejores fondos de pensiones públicos en el mundo? Y cuando uno va al detalle, la verdad es que hay rentabilidades que son bastante envidiables. Por ejemplo, una fundación de pensiones de profesores, entiendo que en Canadá, rentabilidad promedia 9,6 en los últimos 10 años. En Quebec, otro fondo de pensiones, rentabilidad promedia 10,7% desde reestructuración de portafolio en el año 2009. Otro fondo de pensiones en Dinamarca, rentabilidad promedio 9,7% desde 2009. Estamos hablando de los años además de crisis, particularmente en Europa. Después, en Dakota del Sur, un plan de pensiones en que la rentabilidad promedio es de 6,3% en los últimos 10 años. Y finalmente hay otro fondo de pensiones, entiendo que también en Estados Unidos, en que la rentabilidad promedio es 13,8 desde el 2010 y 5,4 en los últimos 10 años. Lo otro que generalmente tienen en común estos 5 fondos de pensiones es que en todos ellos hay aporte de los empleadores. Y yo creo que por ahí tiene que ir la discusión y que no la podemos soslayar. Yo creo que hay que hacer urgentes modificaciones al actual sistema. Yo no soy partidario, por ejemplo, de la reforma tributaria de aumento del impuesto a las empresas que se está proponiendo por parte de algunas candidaturas presidenciales, fundamentalmente, porque creo que la prioridad tiene que estar dada en el aumento del empleo, el aumento de las remuneraciones, pero también el aumento de las cotizaciones previsionales con cargo a los empleadores. Y el ideal sería que tengamos un aumento en la rentabilidad. Nosotros tuvimos muy buena rentabilidad por muchos años,
pero en los últimos años, desde la crisis asiática en adelante, las rentabilidades han sido muy fluctuantes y eso ha hecho que el promedio caiga sostenidamente. Entonces, ¿cómo hacen estos fondos para tener en época de crisis rentabilidades tan altas y qué podemos imitar de ellos? Gracias, presidente. Senador García, senador Víctor Pérez. Más que una pregunta, no es un orden. Yo creo que hemos escuchado aquí a lo menos 3 de los senadores que han hecho preguntas sobre distintos tópicos y sobre distintas materias, algunas bastante diferentes, que no van a dar, a mi juicio, el tiempo para poder responder. Además, tenemos que escuchar a nuestros otros invitados. Y si nosotros queremos verdaderamente hacer un debate en serio, más que generar un ping-pong de respuestas casi inmediatas, nosotros lo que debemos hacer, presidente, es generar otra sesión para poder escuchar respuestas, porque no es posible, a mi juicio, tener 5 minutos de respuesta a todas las preguntas que aquí se han hecho. O sea, creo que aquí tenemos que tratar este tema con la seriedad y la profundidad. Por eso quiero proponerle, presidente, de que escuchemos a nuestros invitados, le demos todo el tiempo hasta las 12:30 y pueda usted citar a otra sesión donde podamos hacer exclusivamente preguntas tanto a la superintendencia como a nuestros invitados, teniendo presente, digamos, que las preguntas a la superintendencia tienen que ir sobre el rol que tiene la superintendencia, que es el cumplimiento de una legislación, no de modificación de una política pública. Por lo tanto, quiero proponerle eso, presidente. Gracias, senador Víctor Pérez. No hay ningún problema. Yo voy a hacer las últimas preguntas y la superintendencia tendrá la oportunidad, si no alcanzo hoy día a responder, hacerlo en una próxima sesión que para estos efectos vamos a citar. Presidente, ¿qué plazo van a tener ellos para exponer? Yo creo que ellos deberían tener un plazo de 30 minutos a lo mínimo para poder exponer. Entonces, resolvamos desde el principio. Es que yo quiero hacer mi pregunta primero, creo. Una consulta a Feliz Forrado. ¿Cuánto tiempo necesitan ustedes para que yo pueda hacer mis preguntas? Nosotros podemos acelerar la presentación y realizarla en 20 minutos. No alcanzamos más. Ya. Gracias. Yo voy a hacer 3 preguntas superintendente. La ley 19.795 estableció el año 2002 los multifondos. Revisando el informe legislativo de la época, queda de manifiesto que hubo posiciones muy positivas. Se dijo que se lograría una asignación más eficiente de los recursos, se mejoraría y especializaría el servicio que presta la AFP y se incentivaría a los cotizantes a buscar mayor información y sentirse partícipes en la administración. No se plantearon grandes dudas ni observaciones negativas sustantivas respecto a esta materia. No se entiende que 10 años después, cuando estas herramientas comienzan a ser usadas por los afiliados, en una forma muy incipiente, los traspasos de abril representa un ínfimo porcentaje del total de afiliados y se crean entidades que prestan información al usuario. Esto parezca el apocalipsis. Es increíble que un sistema que fue avalado por todos los sectores y técnicos, ahora que se empieza a utilizar, se ha criticado. ¿No cree, señora superintendencia, que hay una sola reacción? ¿Cómo explica que cuando es utilizado por un 1% de los afiliados, este sistema de traspaso genere tanto ruido? La superintendencia de ISAPRE ha adoptado esta medida bajo el supuesto de proteger la estabilidad financiera y bursátil del país. Resulta curioso que sea este organismo y no el Ministerio de Hacienda o el Banco Central el que adopte esta medida. No se conocen medidas tan enérgicas y restrictivas, por ejemplo, para impedir las recomendaciones de Celfin o de Raín Vial hacia sus clientes. No se conocen limitaciones en materia de estabilidad financiera a grandes fusiones o adquisiciones. La bolsa tampoco tiene grandes resguardos para que alguien pueda comprar o vender fuertes sumas en un día. Entiendo que la única limitación es cerrar las operaciones de los títulos cuando se registre una caída relevante. ¿Por qué este empecinamiento con el fondo de pensiones? ¿No se le está traspasando a los afiliados de FP la responsabilidad de ser garante de una estabilidad financiera de la que nunca quisieron aprender? Ahí yo complemento lo señalado por la senadora Jimena Rincón. ¿No cree que este es solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor del que nadie se hace cargo directamente,
que es la dependencia que nuestra economía ha adquirido de todos los fondos de pensiones, de todos los trabajadores chilenos, una obligación que jamás los trabajadores han pretendido. Señora Superintendencia, se lo digo derechamente y con todo respeto, llama profundamente la atención la agilidad que la Superintendencia ha adoptado en este caso. Antes nunca se vio aportando información tan precisa a los afiliados más allá de las cartolas y material en uso en general. Tampoco en juicio se realiza una labor de fiscalización adecuada y pondré un ejemplo. La Superintendencia está obligada por ley a realizar y difundir un informe anual sobre los costos del sistema previsional. Uno de los costos principales del sistema son las remuneraciones. De hecho, una de las reformas principales fue disminuir la fuerza de venta. Hace algunos meses consulté para que se me proporcionara la información acerca de las remuneraciones de directivos y ejecutivos de cada AFP, en general como bloque, sin nombre y apellido, para no afectar la privacidad de nadie. Se me respondió que no se disponía sino de la información que emana de la ficha estadística codificada uniforme. ¿Qué clase de fiscalización es esta que se hace sin adentrarse en los datos, sin revisar, sin pedir precisiones? ¿Qué estudio serio de costo puede hacerse con los datos aportados por los propios fiscalizados? Resulta curioso que las propias AFP fiscalicen en esta materia. En efecto, en los informes sobre participación de esta, en juntas de accionistas, ellas han cuestionado, por ejemplo, las remuneraciones de directivos como Soquimich. ¿Por qué no se puede conocer la información respecto a la AFP? Yo insisto en la necesidad de conocer los costos en remuneración de la AFP a efecto de conocer qué parte de los costos deriva de este ítem, señora Superintendencia. Gracias. ¿Puedes poner? Senador Muñoz, senadores, muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestra visión. Partimos indicando que la Superintendenta de Pensiones indicó que el 99% de los clientes felices y forrados han perdido. Pero vamos a analizar desde un comienzo. ¿Desde cuándo el sistema de AFP no tiene incentivos a evitar las pérdidas? Y el foco está en los artículos 37 al 40 del decreto de ley 3500 que, como la Superintendenta mostró, pero desinformó, se fueron modificando paulatinamente a través de muchos años. Es lo que nosotros llamamos la técnica de la ranita, porque si una rana cae en una olla con agua fría y está a fuego lento, no se da cuenta que está cambiando la temperatura y finalmente está muerta. Y eso fue lo que nos ocurrió el año 2008 y lo que nos podría ocurrir en un futuro. El encaje bajó de un 5 a un 1%, el promedio de cálculo de rentabilidad, porque no se puede rentar menos de un 2% y la AFP debería compensar. Primero el promedio era mensual, muy difícil es decir, alta competencia, después el promedio pasó a 12 meses y después el promedio a 36 meses. Es muy fácil coordinar 36 meses. Después se crea el absurdo de las rentabilidades negativas. O es rentabilidad o es pérdida. Decir rentabilidad negativa es un absurdo como decir subo para abajo. No se puede subir para abajo. Entonces, ¿cómo lo crean? Crean el concepto de valor absoluto, que se le resta el 50% del valor absoluto. Y este absurdo es tal que si en promedio las AFP pierden un 50%, la peor AFP puede perder menos el 50% del valor absoluto, es decir, puede perder hasta un 75%. Es decir, en ningún escenario van a cubrir las pérdidas. Y hay un incentivo perverso también acá que incentiva la colusión, porque si rentan menos del 2% del promedio y no compensan, se cierra la AFP. Es decir, acá hay un costo altísimo para la AFP y por lo mismo de repente conviene llamar al lado y estar todas alineadas para nunca estar fuera de este promedio. Y veamos los antecedentes. ¿Por qué está desalineado? Comparamos el fondo C, que es el fondo histórico, versus el Dow Jones, y tiene dos periodos. El periodo inicial en el año 81, después en el año 2001-2002, y ustedes pueden observar que el Dow Jones perdió mucho, pero el fondo C no perdió. Y después, si es que analizamos, el fondo A perdió un 35% el año 2008, las personas solo en la cuenta obligatoria se perdieron 19.000 millones de dólares, son 19 reformas tributarias.
Las AFP, ¿saben cuánto perdieron? Apenas 10 millones de dólares, es decir, una cobertura del 0,0005% de las pérdidas, y nosotros sacamos las 2 primeras décadas versus la última década desde la creación de los multifondos, y la rentabilidad promedio mensual antes era un 2%, cayó a un 0,7 después, y antes hubo 34 meses con pérdida promedio de menos 1,1, y en solo una década hay 33 meses con pérdida promedio de menos 1,37, es decir, bajó la rentabilidad y aumentaron las pérdidas y son mucho más constantes. Esto también obviamente que hay un tema de mercado. ¿Por qué la gente se cambió de fondo? Es muy simple, esto es sentido común y hay que tener empatía con las personas. La crisis del 2008 generó que el fondo E creciera, como ustedes pueden observar. Pero como nosotros educamos a las personas con videos, antes la gente no sabía de que necesita su clave web y su clave de seguridad para ser libre. Esa información hoy en día las AFP la entregan tarde, mal y nunca, y la gente tiene que perder tiempo en ir a buscarla, y la verdad es que la superintendenta nunca ha fiscalizado ese procedimiento. Y ese es el efecto de Felices y Forrados, gente mucho más educada que toma decisiones. Nosotros lo único que hacemos es una sugerencia y la gente es la que toma la decisión, que es algo muy importante. ¿Y cuáles fueron las 3 medidas de la superintendenta para resguardar el mercado financiero? Evaluémoslas. La primera es de información y la evaluamos de forma positiva. Nos parece espectacular que las personas puedan obtener información. Pero acá yo quiero hacer una denuncia muy importante. Cuando mi emprendimiento nace, la superintendenta me obligó a no pedir información de edad, de sexo ni de AFP para poder seguir con vida. Yo con esa información la quería porque yo sabía que iba a ocurrir esto. Yo quería armar distintos perfiles de riesgo, entonces dentro de Felices y Forrados podríamos armar 10 perfiles de riesgo y con eso no afectar el mercado financiero porque esos 10 perfiles se mueven en distintos días. Ella me impuso tener solo un grupo y con una normativa muy simple se resuelve todo este problema financiero. Ahora, la regulación, cuando vienen y plantean el tema de la liquidez del fondo E, nosotros llamamos a evaluar. ¿Saben por qué? Porque imagínense un jubilado que está en el fondo E, y este jubilado le aumentaron el riesgo en renta variable en Estados Unidos. Y si en 10 años más Estados Unidos, los bonos del Tesoro americano quiebran, es decir, hay un riesgo, por favor. Entonces, se le está aumentando los riesgos a los jubilados. Adicionalmente, la prorrata de los traspasos masivos la explico. Si hay un cambio masivo, se mueve un 5%. Este cambio, ¿y cómo se procesaba? Por first in, first out. El primero que llega, al primero que lo procesan. Lo cual es muy bueno, porque el que está más informado y toma la decisión más rápido, se le beneficia. Con esta medida, lo único que va a hacer es que los cambios masivos van a ser más exponenciales, porque la persona que llega a las 11 de la noche, que se entera por un rumor de forma desinformada, se va a cambiar y va a tener el mismo beneficio que el informado que se cambia a las 4 de la tarde con el cierre del mercado. Entonces, esa es una medida que afecta completamente y va a generar más caos. Ahora, ahí me gustaría decir algo complementario, y es que al utilizar esta medida, ¿cierto?, del prorrateo en el cambio de fondo, al final del día lo que van a hacer es todos cambiarse y todos tener pérdidas al final del día. Ya no existe la posibilidad, ¿cierto?, no existe la posibilidad de que se beneficie parte del sistema de protegerse las pérdidas, que es lo que nosotros tratamos de hacer. Cuando se cambia por prorrata, al final del día, impide que algunos se logren proteger, que son los que se cambian actualmente y que han logrado de alguna manera frenar las pérdidas, y obligo a que todos asuman la pérdida. Por lo tanto, a pesar de que expresamente no se está poniendo de alguna manera una traba al cambio de fondo, que es lo que se declara a los medios, y pareciera ser así, en realidad sí se está haciendo con una medida de prorrata, que lo que hace es quitar incentivo al cambio de fondos, porque ya no puedo bloquear o ya no puedo minimizar las pérdidas, que es lo que nosotros hemos tratado de hacer. En resumen, esa última medida lo único que hace es que las AFP no tenían el proceso para poder cumplir con el FIFO, y como las AFP no tenían los procedimientos, la superintendenta le quita la norma. Es decir, en vez de exigir que se cumpla la norma, les facilita la norma para que las pobres AFP no inviertan mayormente en tecnología. Ahora, ¿cuáles fueron los dichos de la superintendenta de pensiones? Y acá cito directamente su presentación. Dice que ella lo dijo públicamente, el 99%, ya dice, de la estrategia de FIF genera pérdidas. Pero lo llamativo es que si ustedes ven la columna destacada en rojo,
el retorno de Felices y Forrados en ningún momento es negativo. Es decir, ¿cómo ella dice que generamos al 99% pérdidas si en su mismo informe no hay ninguna pérdida? Eso está desinformando al país. Me hicieron un ataque feroz los medios de comunicaciones en base a esa desinformación. Esto es gravísimo. Y aclaramos que pérdida no es rentar menos. Actualizamos el informe de la superintendenta de pensiones con los datos que ella misma tiene publicados, los valores cuota, y el resultado es el siguiente. Hemos perdido, bueno, en el peor escenario de la existencia de Felices y Forrados, en 2 meses el fondo A perdió un 8,4, el fondo E un menos 0,95. ¿Sabe cuál es la máxima pérdida de Felices y Forrados? Menos 0,26. Es decir, estamos cumpliendo el primer objetivo, que es evitar las pérdidas. Y si hablamos de rentabilidad, en los 22 meses hemos rentado un 19,7%, y el fondo A, ¿saben cuánto? Apenas 4%, es decir, estamos quintuplicando la rentabilidad con menos pérdidas, con el mismo sistema de las AFP. Y, ojo, con asimetrías de información, porque yo no tengo acceso a los portafolios de la AFP. 7 de 11 periodos hemos sido más rentables, que eso es el verbo que tuvo que haber ocupado, que el fondo A. Y 7 de 22 periodos evaluados por la superintendencia está errada, por no decir otra palabra más fuerte. Y nos llama profundamente la atención que una superintendenta de pensiones hable de retorno y no hable de relación riesgo-retorno. Y para eso nosotros vamos a citar un estudio externo que demuestra en la línea azul la rentabilidad de Felices y Forrados. Lamentablemente no se aprecia que el fondo E está entre las dos rentabilidades, es decir, el fondo E ha rentado más y tiene menos volatilidad que el fondo A, y el con peores resultados ha sido el fondo A. Este es un estudio externo. Solamente para darles un ejemplo, las rentabilidades de las inversiones que no son especulativas, que no es market timing, como muchas veces nos ha acusado la superintendente de manera equivocada e ignorante a mi entender, tienen que ver con inversiones de corto plazo cuando se da market timing. Una forma correcta de evaluar una inversión a mediano plazo es 36 meses. Si uno mira la rentabilidad promedio del fondo A, el fondo más riesgoso, el que quería ser más rentable, ha promediado un 1,14% de rentabilidad anual los últimos 3 años. Yo no sé si ustedes, senadores, ven, me imagino permanentemente la prensa, ustedes saben que cualquier depósito a plazo en un banco sin tomar ni un riesgo renta más que un 1,14% al año. Entonces lo que estamos hablando es que se hace a la gente tomar riesgo, se nos critica a nosotros y a otros operadores, no somos los únicos en el mercado, ¿cierto? Porque en determinados momentos hacemos que la gente obtenga menores rentabilidades, jamás una pérdida. Y sin embargo, las administradoras de fondos de pensiones, que el año pasado rentaron sobre el patrimonio un 50% versus el fondo A, que rentó un 6,8% y ganaron 603 millones de dólares, no se hagan responsables en ningún momento de las pérdidas, y eso como sistema es absolutamente inequitativo. Continuando, acá está el estudio, y la estrategia Felices y Forrados tenía una rentabilidad, según este estudio externo, de un 18,9%, pero con una volatilidad, que es el riesgo, de 4,7%. En cambio, el fondo A obtuvo un 5,2% con una volatilidad de 9%. Estamos demostrando con hechos que rentamos más, pero con menos riesgo, que eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque según la superintendencia de pensiones, bueno, no era el fondo A, el fondo C, ha rentado históricamente un 8,58% anual. Y eso es lo que se publica y lo que se dice a las personas y lo que se utiliza en los simuladores. Ojo, pero la verdad es que la tasa interna de retorno efectiva es de 6,61%. ¿Por qué? Porque cuando la superintendenta dice el 8,58, asume que el trabajador puso todos los flujos en el año 80. No asume que es una tasa interna de retorno que tiene pérdidas. La tasa efectiva en la que se debería comunicar a las personas es la tasa interna de retorno. Y eso es un hecho financiero. Después, como consecuencia de esto, es decir, ¿cómo llegamos a una jubilación indigna para 6 de cada 10 chilenos que se están jubilando con 150.000 pesos si la tasa fue de 8? Eso es irrisorio. De verdad, la tasa efectiva fue de 6,61. Y de hecho, la última década la tasa efectiva no alcanza al 1,2%. Las lecciones de la crisis del 2008. Acá nosotros queremos hacer una reflexión mucho más profunda. Analizamos el peor mes histórico del sistema de multifondos, que fue en octubre del 2008. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente la técnica de la ranita.
las bolsas internacionales donde está invertido el fondo A caen un 20% en ese mes. Se perdieron 15.000 millones de dólares solo en un mes. El fondo A cae un 21%, estaba invertido un 57,5% en el extranjero, pero ¿saben qué? El dólar subió un 20%. El tipo de cambio, para reflejarlo en números, pasó de 551 a 665 pesos en ese mismo momento. Y eso, entonces nos sale una duda importante. ¿Cómo perdimos un 20%, 15.000 millones de dólares, si el dólar subió un 20%? Entonces, ante esa duda, porque es una duda, como no tenemos acceso, ¿saben lo que hicimos? Le escribimos a la superintendenta de pensiones, una persona de la comunidad, y le hizo un estudio completo que le demuestra que hay inconsistencia en los valores cuota. ¿Y saben cuál fue la respuesta de la superintendenta? No responde al estudio, dice que todo está bien y que la superintendencia lo calcula diariamente. Bueno, eso fue el 18 de enero del 2013. El 18 de abril de 2013, el gerente general de Felices y Forrado solicita oficialmente los portafolios al 30 de septiembre y al 30 de octubre, ¿y saben lo que dijo la superintendencia esta vez? Se niega diciendo que se demora una semana hombre en calcular los portafolios. Bueno, nosotros ocupamos la institucionalidad y presentamos un amparo ante el Consejo de Transparencia. Y yo pensaba que no iba a estar. Gracias a Dios nos acaba de llegar el correo y Rafael les va a contar cuál es la respuesta del Consejo de Transparencia. Textual, pero tengo un breve al respecto. Dice que se ordena la super respuesta a los motivos de por qué no hicieron y entregar toda la información que nosotros hemos solicitado. Es decir, tuvimos que recurrir a la última instancia que nos quedaba, que era un amparo ante el Consejo de Transparencia, que fue acogido. No sé si la superintendencia ya recibió el oficio. Yo tengo copia del oficio que fue enviado a la superintendencia y copia del oficio que fue enviado a nosotros aceptando nuestro reglamento de la superintendencia, así que lo hacemos presente también a los senadores presentes. Acá hay que pensar en el país. ¿Cuál es el peor escenario? Imaginémonos una megacrisis en 2 meses más. ¿Por qué no puede ocurrir nuevamente? Y en ese escenario, ¿qué pasa si apenas el 1% del fondo de pensiones se mueve, colapsa el mercado financiero? Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué ocurriría con una megacrisis? Es decir, ¿quieren que volvamos a perder 15.000 millones de dólares? ¿Ese es el objetivo de la superintendencia con estas medidas? Es decir, el Consejo de Estabilidad Financiera, que incluye al Banco Central, al Ministro de Hacienda, a los 3 superintendentes, no tiene un sistema para volver a perder estas pérdidas y lo están rigidizando para que ocurran y sean mucho más fuertes. Esto es gravísimo. Entonces, nuestras conclusiones son claras. Hay que hacer una urgente reforma al mercado de capitales para aumentar los cambios de fondo y que se demore solo un día, devolver los artículos 37 al 40 a su versión original, devolviendo las pérdidas a la AFP y transparentar los portafolios en la Superintendencia de Pensiones, porque nosotros somos los dueños, pero ella no nos deja saber de qué somos dueños. Finalmente, quiero decir que nosotros hicimos hace un par de meses atrás 7 propuestas concretas de mejora. Está el video en YouTube, lo pueden ver. Son propuestas concretas a las cuales ni el gobierno ni la superintendencia ni siquiera la han querido evaluar. Solo para terminar, senadores, me gustaría dejar consignado algunos antecedentes para que ustedes mantengan en su cabeza. El 60% de los trabajadores chilenos se va a jubilar con el actual sistema con una pensión de menos de 150.000 pesos. La pensión promedio en Chile con el actual sistema es de 179.000 pesos. ¿Ya? Gran cantidad de personas van a ahorrar y van a lamentablemente alcanzar solamente la pensión básica solidaria de 80.250 pesos. Y sin embargo, el debate sigue estando centrado en inestabilidades del sistema financiero. Y yo, senador, muy respetuosamente le hago esta siguiente pregunta. Los 160.000 millones de dólares de los trabajadores chilenos ahorrados, que significan a la AFP tremendas utilidades por cargos fijos, porque jamás se ha hablado de variabilizar siquiera las comisiones por un tema de desempeño. O sea, la AFP pierde un 35% y seguimos pagando las comisiones iguales. Esos fondos de los trabajadores están hechos para mantener una estabilidad del sistema financiero chileno, que jamás por lo demás ha estado en juego, solo que ha tenido impacto marginal en el precio de los activos financieros, o en realidad el sistema financiero debería servir para que los trabajadores chilenos se jubilen con pensiones dignas. A mí me da la impresión que nosotros estamos poniendo como en el debate nacional
el debate al revés, es decir, nos preocupamos más de estabilidad del sistema financiero, nos preocupamos mucho más de la rentabilidad de la AFP, que preocuparnos realmente de dar por lo menos una garantía de que las pensiones en este país sean pensiones dignas y que no condenemos cada vez que una persona se jubila, en el 60% de los casos, a que pase prácticamente a un estado de pobreza. Y complemento con lo siguiente: es mentira que alguien que haya cotizado toda su vida tenga una pensión digna, porque yo tengo cientos, no, miles de casos de profesores con 40 años de cotizaciones ininterrumpidas que tienen pensiones inferiores a 200.000 pesos. No es solamente un problema de densidad de cotizaciones. Un último dato, senadores, para que ustedes tengan en su mente. Si la rentabilidad de las AFP, del fondo administrado, no de las AFP que como administradoras ya es bastante alto, aumenta en un 1% en promedio, las pensiones aumentan en un 24%. Si la rentabilidad promedio aumenta en 2%, en 2 puntos, aumenta en un 55%. Si la rentabilidad llega a aumentar 3 puntos, las pensiones automáticamente se doblan, incluyendo las actuales lagunas previsionales, incluyendo la actual edad de jubilación y etcétera. Porque por último hay que decir algo de manera muy clara: la edad de jubilación que se pretende elevar de manera pareja a 67 años en hombres y mujeres es una falacia absoluta, porque de acuerdo a la fuente, que es Microdatos de la Universidad de Chile, la tasa de desocupación en mayores de 60 años es de un 70%. Entonces le vamos a pedir a la gente que esté 7 años desocupada, tomando endeudamiento, y que al final la poca pensión que tiene, que ya es miserable, la use para pagar deuda. A mí me parece francamente algo que como sociedad no se puede aceptar. Muchas gracias, senadores. Gracias, señor Garay. Bueno, ante las presentaciones y recomendaciones que pretende implementar la Superintendencia de Pensiones, yo le quiero solicitar que no ejecute ninguna de estas recomendaciones en tanto no podamos completar este tema, ya que esta sesión no termina hoy día, sino que va a continuar en una próxima. No queremos oficiar como comisión haciendo las mismas solicitudes, los mismos requerimientos en cuanto a paralizar esta recomendación hasta que no se analice el fondo de lo que se ha planteado hoy día, porque la respuesta sabemos que va a ser mucho más lenta y no se va a cumplir el objetivo que pretendemos. Así que esa es una solicitud que yo solo hago como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y que espero que interprete a los demás colegas de esta comisión. ¿Algún otro? Vamos a escuchar a la superintendente, ¿no? Quedan 10 minutos. No, presidente, yo reitero mi solicitud, digamos, de otra sesión. Nos quedan menos de 6 minutos, los temas son de mucho mayor profundidad para tratarlos en 5 o 6 minutos. Y creo que aquí lo que hemos escuchado también sería importante que en la próxima sesión estuviera como interlocutor de esto la Asociación de AFP. Yo creo que aquí hay un tema técnico, político de fondo que requiere un buen debate y no una cosa apresurada. Reitero que quedan menos de 5 minutos y por lo tanto yo vuelvo a insistir en la necesidad de que usted fije una nueva sesión en la cual podamos empezar, digamos, con la intervención de la señora superintendente respondiendo a las preguntas que los senadores le hicieron y, digamos, después generar una interacción al respecto. Senador Bianchi. Sí. Mire, a ver, yo estaría de acuerdo siempre y cuando ordenemos esta materia de la siguiente manera. Hace semanas atrás se hizo un encuentro sobre este mismo tema en el Congreso en Santiago, donde hubo exposiciones de todos los lados, ¿no? Tanto del gobierno como de las distintas agrupaciones, personas, académicos, etcétera. Esa comisión, que nosotros también la integramos, tiene que presentar una propuesta. Y esa comisión la está liderando el senador Tuma. Yo quiero que nos coordinemos en esta materia, presidente, para que no tengamos, ¿no es cierto?, dos formas distintas de enfrentar el tema. Ahora, aquí nosotros efectivamente, como lo ha dicho el senador Pérez, necesitamos que las respuestas no sean instantáneas. Si es cierto, podemos esperar una semana más y hacer que la superintendenta, ¿no es cierto?, de todo lo que hoy día hemos analizado, nos traiga propuestas o nos traiga respuestas en la medida que así lo estime conveniente, para ver de qué manera empezamos a despejar esta materia. Pero, presidente, este es, si no el tema país,
Es uno de los grandes temas país. Entonces yo le quiero sugerir que lo abordemos con la tranquilidad que este tema exige, que no dejemos de tener a lo menos 2 presentaciones más, si es necesario. Aquí han estado las empresas, han estado las AFP ya exponiendo. Si se quieren traer de nuevo para defender este gran negocio de ellos, yo no tengo ningún problema que vengan. Pero aquí también, presidente, tenemos que centrar el punto en que en lo que estamos no es ni más ni menos en que yo insisto que Chile ha sido una fábrica de pobreza. Para las personas que tienen que jubilarse, Chile es una fábrica de pobres y desgraciadamente lo ha dicho la gente de Felices y Forrados. A mí me toca ver gente ligada a la salud, maestras, profesores, que se jubilan con 180.000 pesos, habiendo entregado 40 años de su vida. Esa es nuestra realidad y eso es lo que tenemos que despejar a través de cuál va a ser la política pública que el Estado de Chile, cualquiera sea el gobierno, va a implementar en esta materia para poder dar garantía de tener jubilaciones más dignas que las que tenemos el día de hoy. Bueno, yo creo que usted no va a alcanzar a responder sí, entonces, solamente le quiero insistir en lo solicitado, en que usted aplace las medidas que ha anunciado la semana pasada para evitar los traspasos de multifondos. Pero ahora le doy la palabra a la superintendente. Senador. Presidente, 2 cosas. Una, aquí se ha señalado que se invite a la asociación de FP. Me parece bien, pero creo que también tendría que invitarse al Consejo de Usuarios. Creo que la bilateralidad siempre es buena y sana. Segundo, en la línea de lo que usted señala, creo que hay medidas que ya adoptó la superintendenta respecto a este tema y están instaladas y instruidas a las AFP. Y creo que todos, cada uno de los miembros de esta comisión en sus intervenciones han manifestado la misma línea de preocupación respecto de ellas. Y obviamente creo que lo que debiéramos pedir como comisión es que estas medidas se revisen, porque afectan a la libertad, porque no son claras, porque falta información, porque no sabemos en qué se fundan, y obviamente, y recojo lo que ha planteado el senador Víctor Pérez y el senador Bianchi, creo que tenemos que darle espacio a otra sesión más para poder debatir esto, que es de alto interés para el país en general. Y creo que lo que nos han comunicado los de Felices y Forrados es grave. Hay información que no puede ser que tenga que recurrirse al Consejo de Transparencia para que se entregue, porque finalmente a quienes afectan es a los trabajadores futuros pensionados de nuestro país. Gracias, presidente. Sí, señora Roncoso. Superintendente. Por su intervención, presidente, efectivamente entiendo que por el tiempo no voy a tener la posibilidad de contestar todos los puntos. Sin embargo, quisiera hacer un par de aclaraciones conceptuales básicas. La primera es que efectivamente el sistema de pensiones ha sido ampliamente discutido en el último tiempo y quisiese separar respecto de la discusión de lo que es el sistema de pensiones y el alcance de sus objetivos y estas medidas en particular que dicen relación con información y equidad respecto de los afiliados al sistema de pensiones tal como está hoy día en nuestro marco legal. Por lo tanto, siendo ambos temas importantes y de discusión, no quisiese que en el fondo se confundieran en esta instancia, puesto que las medidas que está tomando la superintendencia tienen como objetivo principal, esencial y único la protección de los afiliados, no la protección de empresas ni nada por el estilo. Se han dicho cosas aquí que no tienen sustento ninguno. Lo que se está haciendo es, respecto justamente a lo del Fondo A, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay varias cosas que se dijeran, pero la problemática no es respecto del Fondo A, por ejemplo, porque el Fondo A es líquido, es el Fondo E, por lo tanto no tiene nada que ver con sacar la plata de las empresas de renta variable, tiene que ver con unas medidas que tienen protección en términos de información. Si el Senado considera que la gente no tiene derecho a informarse respecto a cuál ha sido el desempeño de su estrategia activa en la forma más pronta posible, bueno, lo analizaremos nosotros en términos de qué es lo que podemos hacer para acoger la solicitud del Senado. Pero si es que se considera que es dañino para las personas el informarse respecto del desempeño y que este Senado desea que esa información se postergue, entonces lo analizaremos en su mérito y veremos si es posible entonces postergarlo. El oficio fue enviado a la AFP para que informen a los afiliados respecto al desempeño de la rentabilidad que ha tenido la estrategia activa. Quisiera saber y aclarar, decir que efectivamente el Senado quiere que posterguemos la entrega de esa información a la gente.
Perdón, presidente, pero yo pido una aclaración y parece que voy a tener que repetir al menos mis preguntas y no creo haber escuchado a ninguno de mis colegas algo parecido. Nosotros hemos pedido que se nos aclare en base a qué la superintendenta ha elaborado un estándar que proyecta el resultado de las decisiones de los afiliados y si hay un error, ¿quién va a pagar el error? Y eso nos gustaría, el simulador de pensión, ¿en base a qué se hace? ¿Ya? Y que nos entregue los datos con los cuales lo hace, pero en ninguna parte de la intervención de nosotros, y ahí me gustaría quedar en acta, aquello hemos dicho que no entregue información a los usuarios. Porque, por ejemplo, a mí me gustaría saber si la superintendencia ha informado a los usuarios que ellos pueden pedirle a su AFP que a partir del mes siguiente empiece a cotizar en el fondo DOE, dejando las platas que tienen en el fondo actual. Nunca ha habido una información de ese estilo en la prensa ni en los medios de comunicación. Y esa es una información relevante. ¿Por qué? Porque puede el afiliado dejar sus fondos donde están, pero el resto meterlos en un fondo que le signifique rentabilidad futura. Y eso es algo que no ha hecho. Y eso sí es información. Entonces yo pido que se aclare por parte de la superintendencia, porque al menos yo ni mis colegas hemos dicho algo semejante como lo que ella afirma. Por su intermedio, presidente, esa información fue entregada en conferencia de prensa cuando se emitió la medida, está disponible en nuestra página web, senadora, y efectivamente lo que pasa es que nosotros no controlamos los medios cuánto cobertura tiene cada uno de nuestros anuncios, lo hacemos siempre de la misma manera. Respecto al simulador de pensión, senadora, efectivamente los puedo explicar y los puedo mostrar el simulador. Encantada vengo a mostrarles el simulador y cuáles son los beneficios que creemos que tiene para la gente, yo se los puedo venir a mostrar acá. Sin embargo, quisiera, el punto que pedí que me aclararan es porque el senador Muñoz me acaba de solicitar que posterguemos la implementación de las medidas. Quisiese saber si la postergación de las medidas, porque las otras tienen consulta, tienen procedimiento más largo. Sin embargo, el oficio que ya salió es el oficio de información. Entonces pedía que me aclararan si el oficio de información también se está solicitando el postergarlo. Sí, gracias, señor presidente. A ver, superintendenta, lo que primero se lamenta en nuestro país es que efectivamente no ha habido nunca acceso a la mayor información para que los afiliados pudieran haber prevenido la situación de tanto perjuicio, de tanto daño que han tenido que enfrentar personas que ya se han jubilado y que vieron mermada su posibilidad de tener una jubilación algo más digna. Y ahí hay responsabilidad, pero claramente además las AFP en esto no solo tienen responsabilidad, han sido absolutamente irresponsables de no haber informado nunca a sus afiliados la movilidad de los fondos. Lo que le ha pedido esta mesa, a nombre de nuestro presidente, es algo muy simple, superintendenta, es que con respecto, ¿no es cierto?, al factor de la movilidad, hoy día esa no sea restringida, no se esté hablando de una restricción para poderse mover. No, nadie de nosotros ha insinuado que no se le entregue información, es más, hemos pedido que se entregue el máximo de información a las personas, que se hagan más campañas, pero lo que no podemos aceptar hoy, y no lo vamos a aceptar, es que se restrinja la única posibilidad que tienen de poder cuidar sus fondos los afiliados en base a una movilidad que hoy día, a través de su persona, se ha informado al país que habrían medidas que pudieran llegar a la restricción de esa movilidad. Eso es todo. Gracias, senador. Por su intermedio, presidente, quisiera que me aclararan por qué restringe, en qué elemento el senador Bianchi considera que restringe la libertad, para tenerlo claro. Bueno, perdón, presidente, ¿puedo? No, cuando usted está diciendo de que, por ejemplo, hoy día la información para la movilidad es de una semana y puede ampliarse a 20 días, ahí usted tiene un claro ejemplo. Cuando se quiere aplicar la ley y se ha dicho que efectivamente en el tercer cambio de movilidad se comienza a cobrar, allí tenemos un segundo ejemplo, etcétera. Superintendenta, va a haber una próxima sesión y en esa ahí podrá responder la duda que le hemos planteado. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.